Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, amigos. Damos las gracias a Dios una vez más por la oportunidad que tenemos de estar en este lugar para alabar y glorificar a nuestro bendito y Salvador, Señor Jesucristo. Así de que vamos a continuar con el estudio de este libro tan hermoso que hemos comenzado, el Cantar de los Cantares. Aleluya. Y seguimos en lo que es la continuación del capítulo 1, del versículo 4, del versículo 5 al versículo 8. Aleluya. Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 5 al 8. Así de que vamos a estar meditando en estos versículos, que es el canto más sublime, o como dice aquí, el Cantar de los Cantares. No hay otro canto mejor que este. Aleluya. Cuando Dios lo tenga, dice un amén. Amén. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente: Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de Quedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, ¿a dónde apacientas? ¿A dónde cesteas al mediodía? Pues, ¿por qué de andar? ¿Por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Amén. Vamos a dejar hasta ahí esta porción, porque estas palabras son precisamente las que se dan con respecto a la esposa y las hijas de Jerusalén. Luego del versículo 9 comienza el esposo a hablar palabras de elogio a lo que es a la esposa. Entonces sería que lo dejaríamos hasta ahí, pero queríamos siempre pensar en lo que habíamos venido estudiando para no perder la secuencia o el hilo, como decimos muchas veces. Si usted se recuerda, habíamos estado meditando sobre este Cantar de los Cantares y habíamos estado diciendo que es un libro bastante alegórico y simbólico por todo lo que presenta, y que si no conocemos la interpretación, si no conocemos a profundidad un poco más la palabra de Dios, puede llevarnos a torcer las escrituras, y eso puede llevarnos a condenación, porque nos estamos desviando del verdadero camino, de la verdad, y nos estamos ya yendo hacia otro rumbo, tergiversando la palabra del Señor. Entonces, comenzamos a pensar sobre lo que la novia o la sulamita, como decimos, estaba pasando en ese momento. Es decir, que esta situación que está llevando a la sulamita, cuando se quede apagado, apriétele ahí otra vez. Es como una ausencia de lo que es el esposo. Es decir, el esposo está ausente y ella anhela esos momentos de pasar con su esposo. Recordemos que esa ausencia habla de que ella estaba en el exilio. Es decir, estaba exiliada en tierra ajena, donde no podía adorar a Dios de una manera abierta como lo hacían en su tierra, y no tenían también el lugar adecuado para adorar a Dios, porque recuérdese que el templo había sido destruido.
Entonces, por eso ella dice, oh, si él me besara con besos de su boca. Dijimos que eso era precisamente el que Dios, ella estaba anhelando que Dios le revelara otra vez su palabra. Ese es el beso de Dios, es decir, una revelación de Dios hacia la vida de ella, porque ella anhelaba eso y dice, mejor son tus caricias. Es decir, hablamos de que las caricias representan al toque del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿verdad? Y eso es mejor que el vino, es decir, mejor que cualquier otro placer del mundo. Pero también hablamos de que sus ungüentos, es decir, sus perfumes habían derramado y esos perfumes habían hecho que precisamente, dice la Sulamita, por eso las doncellas, las vírgenes, te aman. Es decir, dijimos que esas vírgenes representaban no a Israel, sino personas que eran de otras naciones. Es decir, pusimos el ejemplo de Lucas 10, al final, en el capítulo casi 36 en adelante, donde Jesús le dice a las mujeres que iban por él, oh hijas de Jerusalén, se vuelve a usar esa misma expresión, hijas de Jerusalén. Ahora, esas eran personas que estaban llorando por lo que a él estaba pasando, es decir, y él les dice, bueno, no lloren por mí, sino lloren por ustedes y lloren por sus hijos, es decir, lloren por sus pecados y porque la causa de la que estoy siendo maltratado es por los pecados de sus hijos, es decir, por el rechazo que sus hijos me han dado, es decir, que ese era el sufrimiento que ellas sentían, pero Jesús les dijo que no se preocuparan, que no lloraran por él. Ahora, cuando dice la Sulamita, atráeme, en pos de ti y correremos. Es decir, ella había visto ya de que las doncellas lo amaban, entonces ella no quería quedarse atrás, ella quería también correr junto, detrás de su amado, y dice, atráeme, es decir, ya ella ya estaba precisamente como conquistada por esa fragancia que el esposo despedía, pues, por su perfume, por sus ungüentos derramados. Las mujeres lo amaban y también ella ya estaba cautivada por lo mismo. Por eso les dice, atráeme y correremos en pos de ti. Y dijo también, el rey me ha metido a su recámara. Dijimos que esto no es de una manera literal, es decir, que lo ha metido a su cuarto para tener relación, sino dijimos que la cámara o ese aposento representa lo más íntimo que había en el templo, que era el lugar santísimo, es de ahí donde Dios se relacionaba más íntimamente con su pueblo. Y ella dice que él lo ha metido, el rey la ha metido en su recámara y se nos gozaremos y nos alegraremos en ti, nos acordaremos de tus caricias más que del vino. Por razón te aman, vuelve a decir nuevamente. Ahora, hoy vamos a iniciar con los versículos que nos corresponden estudiar, que es el del 5 al 8. Dice la palabra del Señor, morena soy, oiga bien cómo dice, morena soy o soy morena, pero bella. Ustedes, hijas de Jerusalén. Es decir, ella estaba diciendo, soy morena, pero codiciable. Soy morena, pero codiciable. Es decir, que esto de ser morena lo explica más abajo por qué se había hecho morena. Dice, morena soy, pero codiciable, como las tiendas de Quedar, es decir, como las tiendas de campaña. Es decir, así era de codiciable, es decir, de morena, porque recuérdese que los beduinos que vivían en el desierto, como ellos no tenían lugar fijo, ellos andaban morando en tiendas de campaña. Entonces, las tiendas las hacían precisamente de piel de cabra negra. Y la cabra negra era bastante valorada y era muy escasa. Entonces ellos hacían estas tiendas para andar viviendo de las cabras negras. Ahora, y ahí dice, morena soy como las tiendas de Quedar y hermosa como las cortinas de Salomón. Oiga,
Dos ejemplos. Era morena como las tiendas de Quedar, pero también era hermosa. Es decir, vuelve a repetir que es codiciable. Es decir, a pesar de que es morena, a pesar de que es morena, a pesar de que es negra, como las tiendas de Quedar, dice, ella siempre sigue siendo codiciable. Es decir, eso que ella dice que es codiciable, está hablando del amor que le tiene todavía Dios a ella. Que a pesar de que se ha negriado, que a pesar de que es negra, es hermosa todavía. O sea, y eso es algo muy bello, hermanos, porque lo que ella está diciendo es cómo Dios nos ve a nosotros. Vea, cómo Dios nos mira a nosotros. Es decir, eso de que soy morena, ella se había vuelto morena porque dice, el sol me miró. Así lo dice en el versículo 6. No reparéis en que soy morena, vuelve a decir, porque el sol me miró. Es decir, pero a pesar de que el sol la había hecho morena, es decir, cuando habla del sol, habla de simbología. Porque ¿qué es lo que representa el sol para él? ¿Qué es lo que representaba el sol para Israel? Porque eso es simbolismo. ¿Qué representa el sol? Para nosotros, quizás en este lado occidente, no solo representa algo que da luz. Ah, qué bonito, ya amaneció, ¿verdad? Pero para ellos el sol era idolatría. Recuérdese que uno de los reyes más idólatras que hubo en Israel fue Manasés, hijo del rey Ezequías. Este Manasés dice que lo que otros reyes habían quitado de Israel, es decir, toda la idolatría, Manasés la restauró. Restauró los cultos a los astros, al sol, a la luna, a las estrellas, es decir, adoraban a todos los astros. Entonces, la quemadura de ella no es porque el sol física la quemó, sino que habla de pecado. Es decir, por eso se había hecho negra. Por eso era morena, es decir, morena habla de la maldad, de la idolatría que había en ella. Pero ella especifica algo y dice, a pesar de que soy pecadora, es como que se lo dijera así, yo se lo estoy parafraseando. Es como que dijera, soy morena, es verdad, soy pecadora, pero todavía soy codiciable para mi Dios. Cuando les dice el profeta, aunque tus pecados fueran negros, ¿viene algo así? Sí, porque Isaías habla de eso. Le dice a Israel, si tus pecados fueran negros, le está diciendo que se los va a emblanquecer. Es decir, porque para Dios no hay imposible. Ahora, y lo que ella está diciendo es de que es morena, es decir, es pecadora, pero Dios así la ama. Y esa es la forma en que nosotros debemos de ver, hermanos, que hay algo especial de Dios para nosotros siempre. Que aunque nosotros pequemos, oiga bien, aunque nosotros fallemos, porque de alguna manera siempre vamos a fallarle. A Dios le vamos a fallar de cualquier manera. Porque no somos perfectos. Amén. Somos personas imperfectas, con muchos defectos, con muchas grietas, con muchas deficiencias en nuestra vida, y de cualquier manera le vamos a fallar. O sea, en este mundo, mientras estemos en esta tierra, nosotros le vamos a fallar a Dios de muchas maneras. Ahora, pero eso no quiere decir que solo porque le fallamos, Dios ya no nos ama. El que muchas veces nos sintamos que no nos ama, no es que Dios piense así en nosotros. Lo que nos hace sentir así es Satanás. Y le digo Satanás porque aquí está Satanás en nuestra mente. Diciéndolo, mira, ya pecaste, Dios no te ama, ya Dios no te quiere, te va a condenarte. Y comienza a decirle solo cosas negativas. Comenzamos a escuchar la voz del enemigo. Pero a pesar de que nosotros fallemos, hermano, para Dios somos especial tesoro. Somos algo bello, somos algo hermoso. Es decir, Dios no deja de amarnos. Y le voy a poner un ejemplo.
el hijo pródigo. Lucas, el Evangelio de Lucas. Esa parábola nos habla precisamente del amor que Dios siente por aquellos que se van muchas veces. A mí no me hace falta que se vayan, a mí poco me importa, si quiere ir, se vaya. Pero Dios lo sigue amando. O sea, eso soy yo, ¿verdad? Como dice a veces el pastor, bueno, aquí no hace falta ni el que se va, ni hace estorbo el que llega, el que viene. Es decir, para mí como ser humano. Pero Dios nos sigue amando. Si no veas historia, dice que el hijo pródigo peca. Y le dice, padre, dame los bienes que me corresponden y yo me voy lejos. Y se fue. ¿Sabían o no? Porque esa es una figura, le voy a decir, es una figura alegórica de que el padre del hijo pródigo representa a Dios. El hijo pródigo representa a una de las dos casas. A Efraín, el que se fue lejos, a tierra extranjera. Porque así dice que el hijo pródigo se fue a una tierra lejana, es decir, tierra extranjera. Eso le pasó a las 10 tribus. A Efraín, que se la llevaron al exilio y nunca regresó. Entonces usted dirá, ¿y por qué regresó el hijo pródigo? Sí, porque al final Dios va a hacer que regrese. Amén. Eso no es el cuento de toda la historia. Es decir, ahorita Efraín está en el exilio todavía. No ha regresado. Entonces, pero en esa historia se habla, el padre representa a Dios, el hijo pródigo representa a Efraín, a las 10 tribus del norte, que se fueron al exilio y nunca regresaron, y el hijo mayor representa a Judá, el que se quedó en casa. El que se quedó en casa. Entonces, si usted se fija en esa historia, que es bastante alegórica, se ve cuando el hijo se va y vive lejos. Dice que malgasta su dinero en prostitutas, en todo aquello que no le beneficia, lo malgasta. Y cuando no tiene nada, dice que él comienza a buscar trabajo porque siente hambre, porque ya no tiene nada. Sus amigos han desaparecido, ya no tiene nada, entonces se ve solo y él comienza a buscar trabajo. Dice que le dan trabajo de cuidar cerdos, oiga bien. Es decir, el trabajo más indigno, porque para un judío cuidar cerdos es lo más repugnante. Porque el judío representa simbólicamente a lo más repugnante, es decir, a lo más vil, porque el cerdo es uno de los animales que no están en la lista de los animales kosher, como se le llama en el hebreo, es decir, de los animales limpios, de los que se pueden comer. El cerdo está en la lista de los animales que no se deben comer, porque no es kosher. Es decir, entonces, eso representa lo peor. Entonces, cuidar un cerdo para un judío es lo peor, es lo más repugnante, es decir, que ha llegado a lo más bajo, pues. ¿Sí me entiende? Esa es la expresión de cuidar cerdos, llegó a lo más bajo, como nosotros decimos a veces, tocó fondo. Eso le pasaba al hijo pródigo cuando dice que pensó y dijo, en la casa de mi padre, dice, los jordaneros, no les hace falta nada, tienen comida, tienen techo, tienen todo. Y yo aquí, deseando comer la comida de los cerdos. Dice él, volveré a casa de mi padre y le diré que me perdone por esto, por esto, por esto. Y él piensa y comienza a pensar todo lo que va a decir al padre y toma el camino. ¿Y qué pasa cuando dice que el hijo ve el camino? El padre lo ve de lejos, dice. Lo ve de lejos. Oiga bien. Aunque su hijo ha pecado, aunque su hijo falló, pero dice que el padre, de que lo ve de lejos, eso quiere decir que hay una ventana por donde el padre está observando que el hijo va a regresar. Esperando con ansias de que su hijo regrese. Pero hay un momento cuando él regresa, dice que su hijo lo ve de lejos y sale corriendo. Y cuando se juntan, el hijo ya no le puede decir lo que había pensado, porque el amor del padre fue mucho más grande, que dice que no lo dejó ni hablar. Y él le dice, padre, mejor trátame como uno de tus jornaleros, ¿no? Dice, vamos a matar el becerro más gordo, el mejor, y cámbiale de ropa,
póngale anillo, póngale sandalias nuevas y hagamos fiesta. ¿Qué significa eso? Porque él dice, mi hijo que estaba perdido, es decir, que era pecador, ha regresado. Pero si usted se fija, el padre no dice, no, ya no eres mi hijo porque pecaste. Él seguía siendo hijo. El padre lo veía porque el padre los ve, hermanos, de una manera en que usted y yo no podemos ver. Eso es lo que dice la Sulamita. Soy morena, es decir, soy negra, aunque sea así, pero todavía Dios me codicia, es decir, me ama. Todavía Dios me ama. Todavía Dios siente ese amor por mí. Lo siente. Y es que le voy a decir algo, hermano. Y es que muchas veces el padre tiene ese amor como de madre. ¿En qué sentido? Le voy a decir algo. ¿Ustedes han visto a los cuervos? ¿Saben quiénes son los animalitos, los cuervos? Los pájaros negros. Ajá. ¿Cómo los ve usted? ¿Bonitos o feitos? Los cuervos son los más feitos que hay. Son feitos los cuervos. Ahora, ¿pero cómo los ve la madre? No. Pregúntenle a una madre cuerva cómo ve a sus hijos, los cuervitos. Le va a decir que es lo mejor del mundo, que no hay nada que se compare a ellos. Así lo ve y así es Dios con nosotros. Es decir, Dios nos ve de una manera extraordinaria, de una manera en que como que nosotros ya no tuviéramos pecado. Así nos ve Dios. Fíjese que a Dios, a Israel, lo describe como piedra preciosa. Es decir, como una piedra, como una joya acabada. Como algo que ya no tiene que arreglarse. Es decir, Dios no miraba a Israel así y Dios mira a su hijo de esa manera. Es decir, Dios no nos ve como en un proceso, sino que nos ve ya acabados. Aunque usted y yo tengamos fallas, aunque usted y yo le fallemos a Dios, Dios dice, no, yo veo a este así, de esta manera. Ya lo veo terminado, la obra la ve acabada. Solo que estamos en un proceso, pero Él ya nos mira de esa manera. Es decir, eso es lo que dice la Sulamita. Dice, soy morena, oh hijas de Jerusalén. Vuelve a usar hijas de Jerusalén. ¿Y por qué quiero detenerme un poco en esta expresión que se vuelve a usar como hijas de Jerusalén? Ahora, no son judías, pero ya son hijas de Jerusalén. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Cuando dice que son hijas de Jerusalén. O sea, esa palabra hijo, ¿a qué le suena a usted en nuestro tiempo? Ya hablando desde los tiempos de los hechos de los apóstoles. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo veía Pedro a Marcos? ¿Cómo veía Pablo a Timoteo? Como hijo. ¿Como hijo cómo? ¿De qué manera? ¿De qué manera lo miraba como hijo? ¿Ah? ¿De qué manera? Si yo le dijera a usted, usted es mi hija, ¿por qué yo hablo de esa manera? ¿Por qué yo me expreso así de usted? Si yo le dijera, usted es mi hija. Porque usted me ha enseñado cosas que otras personas no me han enseñado. Exacto, es decir, hay un engendramiento espiritual. Por eso son hijas. Porque Pablo decía de Timoteo, es mi hijo. O sea, ¿por qué? Porque Pablo lo había engendrado en los caminos de Dios. Pablo le había enseñado a Timoteo todo lo que él sabía. Era su hijo espiritual. Era un engendramiento espiritual. Entonces, esta palabra, hija de Jerusalén, precisamente se refiere, oiga bien, se refiere o se está haciendo mención de esto al tiempo pasado. ¿Por qué al tiempo pasado? Cuando Israel estaba en Egipto, era idólatra, ¿no? Sí, ¿verdad? Era idólatra. Aún así Dios lo sacó. Y cuando lo sacó, ¿qué pasó? Cuando Israel sale de Egipto, de la esclavitud, ¿qué pasó? ¿Iban solo ellos? No. Dice que multitudes de gente de otras naciones los siguieron.
Hay una porción en Levítico, oiga bien, donde el Señor mismo le dice a Moisés: todo extranjero que venga a habitar y more entre nosotros será un israelita. Es decir, un nacimiento espiritual. No solo porque llegaran a vivir o a morar con ellos, sino que iban a adoptar todo. Iban a adoptar sus costumbres, su forma de vida, su forma de adorar a Dios, su forma de rechazo hacia los ídolos. Es decir, iban a ser hijos, porque iban a ser engendrados. Es decir, por eso les está diciendo: oh hijas de Jerusalén. ¿Por qué? Porque estas hijas de Jerusalén representan a las naciones que Dios va a acoger cuando Él establezca su reino sobre la tierra, y van a entrar a ese momento de disfrute juntamente con lo que es el pueblo de Dios, o sería la iglesia que va a estar conformada por judíos y gentiles. Oiga bien, la iglesia no solamente la que hoy decimos, no, la iglesia ya Dios no ama a Israel. ¿Quién dice que Dios no ama a Israel? Es la niña de sus ojos. Si fuera que así, que Dios ya no ama a Israel, tendríamos que romper parte de la Biblia cuando Dios jura y dice: si el sol dejara de existir, así dice Dios, si el sol dejara de existir, dejaría yo de amar a Israel. Oiga cómo Dios dice. Pero el sol nunca va a dejar de existir. El sol siempre va a existir. Y el amor de Israel, de Dios por Israel, siempre va a estar latente en el corazón de Dios. Es decir, que Israel dice: morena soy, oh hija de Jerusalén. Es decir, aunque soy pecadora, Dios todavía me ama. Y estas hijas de Jerusalén son aquella gente que se unió a Israel cuando venía saliendo de la esclavitud. Le voy a poner un ejemplo. En Mateo 24, cuando se habla del juicio de las naciones, porque en Mateo 25 habla del juicio de las naciones, y dice que todas las naciones van a comparecer ante él, y dice que Dios les va a decir: estuve preso y nunca me diste de comer. Estuve en la cárcel y nunca fuiste a verme. Estuve con sed y nunca me diste agua. Entonces, y de allí les dice a otros, dice: estuve enfermo y me visitaron. Estuve en cama o tuve sed y ustedes me dieron de beber. Entonces dice que estas personas que son de otras naciones le van a decir: Señor, ¿cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? ¿Cuándo te vimos enfermo? Entonces el Señor les dice: lo que le hiciste a uno de estos pequeñitos, es decir, a uno de los israelitas, dice, es como que a mí me lo hayan hecho. Es decir, dice: venid y entrad en el reino preparado antes de la fundación de la nación. Es decir, esas naciones van a entrar al disfrute del reino mesiánico. Entonces, estas hijas de Jerusalén representan a esas naciones que van a entrar. Por eso es que hoy a la sulamita les dice: morena soy, pero codiciable. No reparéis en que soy morena, dice el versículo 6, porque el sol me miró, es decir, la idolatría. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Oiga, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Oiga lo que está diciendo. Oiga lo que dice. Los hijos de mi madre. ¿Quiénes son estos hijos de su madre? ¿Quién era su madre y quiénes eran los hijos de su madre? Dice: los hijos de mi madre se airaron contra mí. Es decir, se enojaron. ¿A quiénes representan los hijos de su madre? ¿Y quién es su madre? ¿Y por qué se enojaron? ¿Sabe usted quiénes son? ¿A qué tiempo se está refiriendo? A tiempo pasado. ¿Quiénes eran? Cuando dice: los hijos de mi madre se airaron contra mí. ¿Quiénes eran los hijos de su madre? Era precisamente los egipcios.
La sulamita le llama los hijos de mi madre. ¿Por qué le llama los hijos de su madre? Cuando José vivía en Egipto, que era gobernador, y se dio cuenta Jacob que su hijo todavía vivía, cuando pasó aquella hambruna en toda Canaán, dice que mandaron a buscar alimentos en Egipto, porque era el único lugar donde había alimentos, y estaba sosteniendo a todas las familias de muchos países. Dice que Jacob manda a sus hijos, entonces cuando ellos van a comprar alimentos, Jacob se da un proceso, yo creo que ya conoce la historia, se da un proceso donde los encarcelan, donde dicen que son espías, donde José les hace ver cuántos hermanos son, se da cuenta que son sus hermanos, se da cuenta de que ellos hablan de un hermano perdido, que es él llora solitariamente, desahogándose de todo aquello, y comienza a probar a sus hermanos a ver si ellos han cambiado. Pero hay un momento que cuando José se descubre ante ellos y les dice, yo soy José, el hermano menor que ustedes vendieron a los ismaelitas, y ellos se sorprenden y lloran y no saben qué hacer de la emoción, de la alegría, pero a la vez una alegría con temor, porque piensan que ahora que es gobernador, se va a desquitar con lo que le hicieron, y él les dice, no piensen que yo les voy a hacer daño, no piensen que me voy a desquitar por lo que le hicieron, fue Dios quien me mandó adelante de ustedes para que ustedes sobrevivieran. Cuando él les dice todo eso, José les dice, vayan donde mi padre y díganle que venga, que quiero que él viva acá porque yo quiero sostenerlo hasta el último día de su vida. Entonces, cuando José manda a llamar a sus hermanos y a su padre, a sus hermanas, a sus esposas, dice de que ellos entraron, ¿cuántos entraron a Egipto? ¿Cuántas personas? 72. 70. Así dice la Biblia. Entraron 70 personas. Y cuando salieron, ¿cuántos salieron? Multitudes, millones. Es decir, que Egipto se convirtió como un vientre de una madre. ¿Sí? Porque ahí se multiplicaron, ahí se cumplió la promesa que Abraham le dio que Dios le dio a Abraham cuando él le dice, van a estar en tierra ajena por 400 años, pero después de 430 años yo los voy a visitar y los voy a sacar a la tierra que les he prometido, pero va a ser una multitud grande. Entonces ellos salen miles. Entonces Egipto se convirtió precisamente para Israel, para esos hermanos que solo entraron 70, se convirtió como un vientre de una madre. Por eso ella dice, los hijos de mi madre. Por eso llama a Egipto mi madre, porque fue allí donde se reprodujo. Eso es lo que quiere decir. O sea, fue ahí donde se reprodujo y fueron multitudes las que salieron. Ahora, ¿cuándo fue que los hijos de su madre se enojaron? ¿Cuándo fue? ¿Dónde está la Biblia? Eso es que ustedes la lean y la entiendan. ¿Cuándo se fueron? ¿Cuándo? ¿Cuándo salieron? No. ¿Cuándo fue? Porque dice, los hijos de mi madre se enojaron contra mí y me pusieron a cuidar bien. Entonces quiere decir que estaban todavía como esclavos. ¿Cuándo fue que los hijos de su madre se enojaron? Ahí está la Biblia. Eso es lo que le digo, léala, pero entiéndala. Porque si solo la lee, no la va a entender. ¿Cuándo fue que a ellos los comenzaron a maltratar mal? Cuando estaban en Egipto. ¿Pero cuándo fue? Cuando comenzaron a tratarlos mal. Cuando los querían sacar. No. Cuando se multiplicaban. No. Sí, cuando se multiplicaban. Pero ¿qué había pasado en ese momento? Ya José había muerto. José ya no era gobernador. Dice la Escritura en Éxodo. Y se levantó otro faraón que no conoció a José. Así es la Biblia, ¿no? Ahí está. Se levantó otro faraón que no conoció a José. Es decir, otro que no lo conoció, porque él por años fue gobernador. Ahora, pero recordemos, hermanos, que estaba Egipto, Alto Egipto y Bajo Egipto. Entonces, en uno de esos dos
gobernaba José, que precisamente se cree que es en el Alto Egipto, es donde él gobernaba, y el Bajo Egipto estaba por los egipcios que eran de sangre. Es decir, cuando José llegó a subir como gobernador en Egipto, fue precisamente en el periodo de los reyes Ibzon. Así se le conoce, los reyes Ibzon, o se le conoce como los reyes pastores, que eran gente que había emigrado de fuera, que había emigrado de Asia, ¿verdad? Y habían llegado y ellos pusieron un rey que era asiático, es decir, que no era de sangre pura egipcia, era de Asia. Entonces a ellos se les conocía como los reyes Ibzon o los reyes pastores. Fue en ese tiempo que José sube como gobernador de Egipto, y fue en ese tiempo, oiga bien, que todavía a ellos, cuando el faraón les pregunta, que les dice José a sus hermanos, los voy a llevar a la tierra, los voy a llevar frente del faraón, pero cuando él les pregunte que si, ¿cuál es el oficio de ustedes? ¿Qué van a decir? Somos pastores. Y somos pastores. Para que los pongan en algún lugar a cuidar su rebaño. Es decir, ¿por qué? Porque precisamente los egipcios, hermano, oiga bien, los egipcios no podían ver a los pastores. Pero en ese tiempo los hermanos de José fueron aceptados en algunos lugares estratégicos del reino egipcio para que le ayudaran a administrar el reino. Ahora, ¿por qué? Porque ellos, en los que se cree que José fue gobernador y el rey fue un faraón, no fue faraón de sangre pura, fue un faraón extranjero, persona extranjera que no era de sangre egipcia. Es decir, por eso los aceptaron bastante. Ahora, pero cuando dice la Escritura, dice Éxodo, que se levantó un nuevo rey, es decir, que aquel dominio que tenían los reyes egipcios volvió otra vez a los reyes egipcios de sangre pura. Entonces ellos tomaron todo el dominio del Alto Egipto y del Bajo Egipto, es decir, todo. Entonces, como José había sido un hebreo, borraron todo vestigio de él. Por eso es que no hay registros históricos. Por eso es que no hay registros históricos. Por eso es que muchas veces la arqueología quisiera encontrar a dónde, cómo fue que José, si es cierto que este José fue gobernador, pero no han encontrado porque los reyes egipcios trataron de borrar toda la historia de él cuando fue gobernador. Nomás José se muere, se levanta otro faraón, oiga bien, se levanta otro faraón que no era un faraón egipcio, no era un Ibzon, sino un egipcio, y desde ese momento comenzaron a tratarlos mal. Comenzaron a maltratarlos. Porque dijo el rey, estos, dice, se están multiplicando. Y si ellos se multiplican, van a ser más fuertes que nosotros y se van a unir, dice, a nuestros enemigos. Ellos tenían temor de otra revuelta, como la que había pasado siglos anteriores, de que se unieran y los destronaran a ellos, los sacaran del poder. Ese era el temor que ellos tenían. Y por eso, dice, pusieron capataces. Pusieron capataces para que los maltrataran, es decir, los trataban mal, no les daban comida, es decir, los hacían trabajar de lo peor. Entonces, fue ahí cuando se enojaron. Por eso dice, los hijos de mi madre se enojaron contra mí. Es decir, se enojaron en el sentido de que fue otro gobernante que se levantó, que no conoció a José, y fue ahí donde comenzó el maltrato. Por eso dice, y me pusieron a guardar, dice, las viñas. Es decir, todo lo que prácticamente se conoce en Egipto, mucho de lo antiguo, fue construido por hebreos. Los hebreos, dice el mismo Éxodo, que ellos construyeron las ciudades de Pitón y de Ramsés. Oye bien, dos ciudades importantes, Pitón y Ramsés, es decir, ellos las construyeron. Entonces, esas son las villas que ellos cuidaban. Es decir, la tierra de otros. La tierra de otros estaban cuidando, mientras que su viña, su lugar de... ¿A qué representa su viña? ¿Ah? ¿A qué representa? ¿Qué representa su viña? El lugar de donde ellos venían. Su tierra. Su tierra. Ellos no cuidaron esa tierra.
Ellos no cuidaron ese lugar tan especial que Dios les había dado. Por eso dice, los hijos de mi madre se enojaron, se airaron contra mí y me pusieron a cuidar otras viñas. Cuidaron otras tierras y descuidaron su tierra. Su tierra. Recordemos que estaban hablando, ya cuando pusieron a cuidar todo esto, es decir, están hablando de que ellos estaban en el exilio, no estaban en su tierra. Estaban en el exilio. Oiga bien. Ahora, y esto lo podemos entender bien. Yo quiero que vaya a Isaías capítulo 5. En donde Isaías habla la canción, habla y expresa la canción de la viña, o el canto de la viña, o la parábola de la viña, como usted la quiera llamar. Así lo dice Isaías. ¿Ya lo tiene? Isaías 5. Amén. Se lo voy a leer. Dice acá. Dios dijo, esta canción habla de una viña y quiero dedicársela a mi pueblo, oiga, a Israel. Mi amigo plantó una viña en un terreno muy fértil. Oiga, hablando literalmente. Plantó una viña en un lugar muy fértil, es decir, la tierra prometida, donde Dios los puso a ellos. Y dice, la cercó y la despejó de piedras. Esto de cercar y despojó de piedras habla precisamente de todo lo malo que había, donde Dios los iba a tener a ellos. Y dice, y luego plantó en ella vides escogidas. Oiga, vides escogidas, hablando de su pueblo. Dice, en medio del campo levantó una torre y además construyó un lagar. Esperaba que la viña diera buenas uvas. Oiga, es decir, Dios esperaba que este pueblo, en esta tierra donde Dios los había sentado, diera buenos frutos. Las buenas uvas hablan de los buenos frutos, de cosas buenas. Que Israel viviera en justicia, en santidad para con Dios. Ok, y dice aquí, dice que diera buenas uvas, pero dio uvas silvestres. Es decir, ¿de qué habla la uva silvestre? De pecado. Ellos comenzaron a pecar. Y dice, y ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, juzguen entre mi viña y yo. Oiga, dice, ¿qué más podía hacer por mi viña que yo no habría hecho? ¿Cómo es que dio uvas silvestres cuando yo esperaba que dieran buenas uvas? Pues voy a mostrarles lo que haré con la viña. Oiga, le quitaré la cerca. Esto es alegórico. ¿De qué cerca habla? ¿Qué cerca les iba a quitar? Es decir, les iba a quitar la protección que Dios les había dado. Oiga, y dice, les quitaré la cerca para que sean consumidas. Abriré una brecha en la muralla para que sea pisoteada. Haré que se pierda, que se quede desierta. Nadie la podará ni la cultivará. Crecerán en ellas. ¿Qué iban a crecer? Cardos y ¿Qué espinos. significan los cardos y espinos? ¿Qué significan los cardos y espinos? Porque es simbólico, es alegórico. Esto es lo que le digo. Si usted conoce bastante de lo alegórico, en este libro que estamos estudiando, va a saber interpretar y conocer mejor la Biblia en otros pasajes. ¿Qué significa cardos y espinos? Dice Dios, les voy a quitar la cerca, es decir, les voy a quitar mi protección. Porque la protección que Dios les tenía a este pueblo de Israel era la que no permitía que otros pueblos llegaran y la pisotearan o la conquistaran. Entonces cuando él dice, voy a quitar la cerca, es decir, voy a quitar mi protección, y aquellos pueblos que son enemigos van a venir y la van a pisotear y la van a destruir. Y nadie podrá apodarla, se va a llenar de monte, dice él, se va a llevar de monte, y van a crecer en ella cardos y espinos. ¿Qué significan los cardos y espinos? Es decir, que iban a venir naciones ajenas ¿a qué? A adueñarse de esa tierra, a adueñarse. Por eso que cuando Israel sale de Egipto, ¿quiénes estaban allá en la tierra prometida? ¿Quiénes estaban? ¿Quiénes vivían?
Cananeos. Y vivían los cananeos, los jebuseos, los amorreos, de todos los hebos. Allí vivían muchas naciones que hacían solo cosas malas. Eran cardos y espinos, es decir, produciendo solo cosas malas en aquella buena tierra que Dios les había dado. Y dice aquí, dice que en ella habrán cardos y espinos. Y ordenaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Oiga, es decir, que no haya bendición en estas naciones. Las nubes hablan de la bendición que Dios manda. La lluvia habla de la bendición. Es decir, cuando llueve es bendición, pero la lluvia representa también a que debe haber palabra en esa tierra, donde solo gente mala vive. ¿Se recuerda lo que dice la misma palabra de Dios? Dice que la palabra de Dios es como la lluvia que cae sobre la tierra, que nunca regresa vacía. Amén. Sino que siempre hace la obra que Él quiere que se haga. Es decir, cuando Él dice, voy a pedir a las nubes que no derramen su lluvia, es decir, que no haya palabra. La palabra es la que trae la bendición a la vida humana, a las naciones. Esto es lo que dice, dice que ordenarán a las nubes que no derramen lluvia sobre ellas. Versículo 7. En realidad la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá. Oiga, son la planta en que Él se complace. Oiga, son la planta en que Él se complace. Esperaba Él justicia. Y solo hay ¿qué? Injusticia. Esperaba equidad. Y solo hay lo contrario de equidad, iniquidad. Es decir, Dios esperaba justicia, dieron injusticia. Es decir, esperaba Dios cosas buenas, ellos dieron lo malo. O sea, eso está hablando precisamente de la viña que representa a Israel, su tierra. Esa tierra es una tierra fértil. Entonces, por eso dice, me mandaron a cuidar las viñas, es decir, todo lo que era egipcio, ellos lo cuidaron, pero les cuidaron su viña, su tierra, su vida, que Dios esperaba que dieran lo mejor. Y dice aquí, versículo 7, hazme saber, oiga, hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? ¿Dónde cesteas al mediodía? Oiga, pues ¿por qué había de estar sola como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Hazme saber, oiga lo que va a decir en el versículo 7. Hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma. ¿A quién está hablando la sulamita? Es como que dijera, dime, amor de mi vida, ¿dónde moras? Ese hazme saber o dime, amor de mi vida, es como, muchos lo interpretan que es como el deseo interior que ella tenía por encontrar, ¿a quién? A la persona amada. A Dios, porque ya no lo tenía. Estaba en tierra extraña. Dios estaba ausente de ella, por eso es como un deseo del alma por querer volver a encontrar a ese amor, a Dios. Por eso dice, házmelo saber, tú. Es decir, a quien ama mi alma, a Dios. Dice, ¿dónde apacientas? ¿O dónde descansas? ¿O dónde cesteas al mediodía? ¿Por qué, pues, había de estar yo como errante? Oiga bien. Se lo voy a leer en esta versión diferente. Dice, dime mi amada,
¿Dónde cuidas tu rebaño? ¿Dónde haces descansar al mediodía? ¿Por qué me pondré velo como una ramera junto a los rebaños de tus amigos? Oiga lo que dice. Aquí dice como errante, es decir, que anda perdida. Y anda extraviada. La palabra errante o perdida o extraviada es lo mismo. Es decir, ella anda extraviada. Se ha perdido. ¿Se ha perdido de qué? De esa comunicación con su amado. Y por eso ella anhela otra vez. Por eso ella desea otra vez tener esa comunión con Dios. Ahora, no es lo mismo que muchas veces, yo no sé si a usted le pasa, pero cuando no siente usted la presencia de Dios, usted siente como una preocupación, una aflicción y dice, Señor, ¿por qué no te siento? Y comienza aquel como deseo de querer encontrar ese momento donde poder encontrar a Dios. Es como un deseo, es como un anhelo de que aquello ausente a lo que más se ama, se busca. Entonces, eso es lo que ella está diciendo. Pero vea lo que dice aquí. Dice, ¿dónde haces descansar al mediodía? El mediodía nos habla precisamente de aquellos momentos desesperados. Porque recuerden que para ellos el mediodía, ¿qué representaba a ellos para el mediodía? Era en Israel el mediodía. Es lo peor, es lo más caliente. Es como que nosotros habláramos aquí en Las Vegas cuando hace calor, ¿verdad? ¿Qué representa para nosotros el mediodía? No, dice el infierno allá afuera. Ahora, y el mediodía representa precisamente ¿dónde está? A esta hora de tanto calor, a esta hora del mediodía, ¿dónde estás? ¿A dónde apacientas tus rebaños? ¿Por qué me pondré velo? Dice. Ya no dice por qué de andar como errante, es decir, pero está diciendo por qué me he de poner velo. Y en esta versión tiene como una prostituta y lo tiene encasillado en corchetes. ¿Por qué de andar errante? Pero aquí se entiende. Dice, ¿por qué había de yo estar errante junto a los rebaños de tus compañeros? Es decir, ¿a dónde está buscando a su amado? ¿A dónde lo está buscando? ¿A dónde? ¿En qué lugar? Ahí dice. ¿En qué lugar lo está buscando? Por eso no lo encuentra. Dice, lo está buscando junto a los rebaños de tus compañeros. Es decir, él no está ahí. Por eso dice aquí, ¿por qué me he de poner velo? Como ella andaba atrás de sus compañeros, es decir, los demás pastores, sus compañeros son otros pastores. Pero ya le voy a decir qué significa sus pastores. Dice, ¿por qué debe poner velo? Es decir, ella andaba detrás de los pastores, pero se ponía velo como ramera. Ahora, ¿por qué se ponían velo las mujeres? Estas rameras cuando andaban detrás de los pastores. Para que no las reconocieran. Exacto. Y le voy a poner un ejemplo. Génesis 38. ¿Se recuerda cuando Judá tenía una nuera que se llamaba Tamar? Que dice que él tenía a su hijo, tuvo 3 hijos. El otro era, ¿cómo se llama? Ornán. Y el último era Seba, creo. Eran 3 hijos. Dice que él era el primero. Dice que su nuera era la esposa de su hijo mayor, el primogénito. Pero dice que él, en lugar de tenía relaciones con Tamar, pero en lugar de procrear una familia, procrear hijos, dice que él vertía en el suelo, es decir, que él no le embarazaba. No le embarazaba. Entonces, eso dice, Dios no lo veía bien. Ahora, ¿por qué no lo veía bien Dios? ¿Por qué?
Porque había dado una orden que crecieran, que se multiplicaran. ¿Cómo? Porque quería que la familia se multiplicara, Sí, pero tuviera descendencia. exacto. Dios quería que crearan descendencia en cada familia. Cuando un hombre no quería hacer que su mujer quedara embarazada, él estaba en contra de lo que Dios había establecido. Recuérdese que Judá, o como en hebreo se le conoce, Yehudá, así se le conoce a Judá, Yehudá. Es decir, recuérdese que si él no quería tener familia, recuérdese que, ¿de qué tribu vino Jesús? La tribu de Judá. De la tribu de Judá, es decir, del hijo. Judá era el primogénito de Jacob. Y recuérdese que de esa tribu iba a venir el Mesías, de esa descendencia. Ahora, el no querer tener hijos, ¿qué es lo que estaba haciendo? Evitando que el Mesías no naciera. Y por eso era malo para Dios, porque él estaba evitando que su hijo Mesías no viniera. Entonces dice que Dios lo mató a él. Y dice que cuando esto pasó, le dieron a Tamar, se la dieron a su segundo hijo, que era Ornán. Y dice que su hijo Ornán, como vio que si él tenía hijos, no iban a ser de él, sino que iba a ser descendencia de su hermano, tampoco quiso tener descendencia. Y dice que vertía también en el suelo, y por eso Dios también lo mató. Oye. Entonces dice de que su último hijo estaba pequeño, y Tamar le dijo, mira, me voy a esperar hasta que tu hijo crezca. Está bien, le dijo, pero vete para la casa de tu padre. Y ya te esperas, cuando mi hijo cumpla la mayoría de edad, yo te lo doy por marido. Entonces dice que se llegó el tiempo en que su último hijo creció y se lo podía entregar como marido a Tamar, y él no lo hizo por temor, dice, de que Dios lo matara igual que sus hermanos. Dice que no se lo quiso dar. Y dice que cierto día, dice que Judá subió a las tierras en donde se estaban trasquilando las ovejas. ¿Sabe qué trasquilado es? Cortarle la lana. Cortarle la lana. Es decir, ese era, en ese tiempo era tiempo de fiesta. Hacían fiesta. Le quitaban la lana, toda la lana que había recabado la quitaban, y esa lana ellos la vendían, o con eso ellos se sostenían. Pero eran momentos de fiesta. Dice que Judá sube en ese tiempo de trasquilar las ovejas. Dice que tiene un amigo por ahí, y ese amigo que conocía a Judá, dice que le fue a contar a Tamar, a su nuera, y le dijo, oye Tamar, tu suegro anda por acá, por estos lados, anda trasquilando, en el trasquile de las ovejas anda. Dice que le dijo, oh sí, sí. Entonces dice que Tamar, como ella sabía, dice que Judá no le había querido dar a su hijo menor como marido, dice que ella se disfrazó como ramera, como prostituta, se puso velo y se fue a la encrucijada del camino, así dice. Ahí se sentó, ¿verdad? A conquistar a su suegro. Y su suegro él no sabía que era su nuera. Oiga bien, él no sabía, porque su rostro lo había cubierto con un velo, por eso usaban velo las prostitutas. Entonces dice que cuando Judá la vio, porque su amigo le avisó y le dijo, mira, amigo, lo que está ahí. Y dice que él se acercó y le dijo, si tú me permites acercarme a ti, te voy a dar una oveja. O sea, como en el tiempo de trasquile, dice que ella le dijo, no, una oveja no quiero. ¿Y qué quieres? Dame tu sello y tu bordón. Que el sello y el bordón era señal de autoridad. Él tenía como tribu. Y dice que le dijo, ok, te lo voy a dar. Pero después te lo voy a intercambiar por el cabrito. Está bien. Tuvieron relaciones. Tamar quedó embarazada. Con el tiempo le avisaron a Judá. Mira, tu nuera salió embarazada. ¿Sabe de quién? Es una prostituta. Dijo, no, quémela. Dio la orden que la quemaran. Ya estaban todos, ya la tenían en medio, que ya le iban a apedrear, a quemarla. Cuando dicen de que dijo ella,
de esta persona es que yo estoy embarazada. Y tira el sello y tira el barco. Y se dio cuenta Judá que era él y que la había engañado. Oiga, que la había engañado. Entonces cuando la engaña dijo, ella es más justa que yo. Yo merezco morir y no ella. Porque yo fui malo, yo no le quise dar mi hijo como marido con ella. Entonces le perdono la vida. Pero le cuento esa historia. Porque aquí la Sulamita dice, ¿por qué dice, oiga, ¿cómo dice en este versículo? ¿Dónde cuidas tu rebaño? ¿Dónde haces descansar al mediodía? Pues ¿por qué me pondré velo como una ramera junto a los rebaños de tus amigos? Es decir, que ella andaba buscando a su maestro, a su amor, al amor de su vida, pero lo andaba buscando junto al rebaño de los demás pastores, de sus amigos. Es decir, y andaba como con velo, es decir, ando buscando una relación. ¿Por qué de tener velo yo? Dice, buscando entre los rebaños. Es decir, como que dice, ¿por qué? Yo no quiero una relación fácil. Yo no quiero una relación con cualquiera. Quiero una relación con el hombre de mi vida, con el hombre a quien yo amo. Porque ¿quién eran los compañeros? Detrás de lo que ella andaba, como dice acá. Dice, junto a los rebaños de tus amigos. ¿Quiénes eran esos compañeros? ¿Quiénes eran? Recuerden que todo es simbólico. O sea, le he dicho que andaba detrás, pero no andaba buscando una relación íntima, literal. Sino una relación espiritual. ¿Y detrás de quiénes andaban? Detrás de los rebaños de sus compañeros. ¿Quiénes eran sus compañeros? ¿Quiénes eran? ¿Ah? ¿Quiénes eran esos compañeros? Los dioses de la idolatría. Podría, pero no son sus compañeros. O sea, ella andaba detrás de los líderes falsos. Oiga bien, es como que dijéramos ahora, los falsos maestros. Y detrás de ese rebaño que ellos andan pastoreando, que los andan perdidos. Es decir, ahí nunca van a encontrar a Dios. Y no importa que usen la Biblia. Porque los falsos maestros usan la palabra de Dios para conquistar gente, pero Dios no está con ellos. Eso es lo que está haciendo ver a Sulamita. Ella anda como vagabunda, es decir, detrás de los rebaños de sus compañeros, pero al hombre que ella busca no está ahí, es decir, a Dios. Dios no está ahí. Dios no está ahí. ¿Por qué dice? ¿Por qué tengo que andar detrás de los rebaños de estos compañeros, de tus compañeros? Es decir, de estos falsos maestros. ¿Por qué tengo que andar yo detrás de ellos? Si Dios no está ahí. O sea, esto nos debe de parar las orejas. De que detrás de uno que sea falso maestro, o un falso predicador, o alguien que está usando la Biblia para desviarlo, porque esta es la idea de los falsos maestros, desviar de la verdad a la gente. Dios no se encuentra ahí, porque tergiversan la palabra de Dios, desvían del verdadero camino a la gente. Y así va a andar usted buscando una relación con Dios cuando no la va a poder encontrar. Va a andar como que es prostituta, detrás de ellos, pero sin encontrar el verdadero amor. Sin encontrar ese amor. Entonces por eso dice ahí, ¿por qué de andar yo? Como que dice, ¿por qué de andar detrás de ellos si no lo puede encontrar aquí? Yo diría, Dios no se encuentra en estos lugares. Detrás no importa cuántos rebaños tengan. No importa. A Dios no se encuentra detrás de esos rebaños que llevan sus compañeros. Y dice, y aquí hay algo hermoso, porque hablan los pastores. Dice, versículo 8, si tú no lo sabes, oiga,
Si tú no lo sabes, o la más bonita de las mujeres, oiga, dice, entonces sigue las huellas del rebaño y deja que tus cabritos pasten junto a las tiendas. ¿De qué? De los pastores. De los leones. De los pastores. Oiga lo que le están aconsejando. ¿Por qué le pregunta a los pastores, a esos compañeros del amado? ¿A dónde moran, mi amado? Entonces ellos le devuelven la pregunta y le dicen, si tú no lo sabes, si tú que eres la más atractiva, la más bonita entre las mujeres, si tú no lo sabes, oiga cómo ven ellos a la verdadera amada. La ven hermosa. Dice, si tú no lo sabes, lo único que tienes que hacer, dice, para encontrar al verdadero amor, sigue las huellas. ¿De quién? No, ¿de quién? Del rebaño. Del rebaño, sigue las huellas del rebaño. Es decir, la están orientando. Los mismos compañeros del amado la están orientando y le dicen, si tú no lo sabes, oh amada, la más bella entre las mujeres, solo sigue las huellas. Sigue las huellas. Ahora, ¿las huellas de qué rebaño tiene que seguir? ¿Cuál rebaño? ¿A qué rebaño se está refiriendo? Porque así le dicen. Sigue las huellas del rebaño. El rebaño del Señor. Sí, porque hay un verdadero rebaño. Ahora, ¿pero cuál es ese rebaño? ¿Cuál es ese rebaño? Sigue las huellas de ese rebaño. Ahora, alguien podría decir, no, hermano, la iglesia. Mentira. Falso. De los que siguen la verdad. Sí, pero ¿quiénes eran los que tenían la verdad? ¿A qué rebaño se está refiriendo? Que siga las huellas. O es como que dijera, no dijera sigue las huellas, sino sigue el ejemplo de aquellos rebaños. De aquellos rebaños. ¿De qué rebaño? ¿Qué ejemplo de qué rebaño va a seguir? ¿Ha visto usted en la Biblia ejemplos de algún rebaño que verdaderamente inspiran? Porque si yo le dijera, sigue los ejemplos de la iglesia, no, si la iglesia está patas arriba con prostitutas. La iglesia está loca por maridos ahora. O sea, cuando habla de sigue las huellas o sigue el ejemplo de este rebaño, ¿de qué rebaño? Precisamente está hablando del rebaño que era anterior a ella. ¿A quién se refería? Se estaba refiriendo a Abraham, a Isaac, a Jacob. Estos fueron los primeros rebaños que el Señor tuvo. Antes de ellos no había rebaño, porque en Abraham se comienza todo. ¿Muy bien? Pero él le dice, vea cómo lo orienta, sigue las huellas, sigue los ejemplos. ¿Qué mejor ejemplo nos dio Abraham? De ser uno de los mejores rebaños del Señor. Él era también rebaño igual que nosotros. Todos somos rebaños en el Señor. De eso habla. Sigue las huellas o sigue el ejemplo de estos grandes hombres. Oiga lo que le están diciendo. Porque esos fueron grandes hombres. Abraham, el padre de la fe. Isaac, un hombre que nunca tuvo otra esposa, sino solo la única que tuvo. Jacob, aunque al principio fue malo, hizo lo que él quiso, pero después se rindió tanto al Señor que fue un gran ejemplo. Un gran ejemplo. Es decir, y así ha habido un montón de rebaños detrás de estos hombres que han seguido el mismo ejemplo. Es decir, está diciendo que ponga su mirada en los ejemplos de esos personajes que los encontramos en la misma Biblia. ¿Y qué es lo que le dice después? Le dice,
Sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritos junto a las cabañas de los pastores. Apacienta tus cabritos. Es decir, que la sulamita tiene un rebaño también. Sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto al rebaño de los pastores. ¿Quiénes son esas cabritas que tienen que apacentar junto a ese rebaño? ¿Quiénes eran? ¿Quién era ese rebaño? Ese rebaño que le están diciendo aquí, oiga, y deja que tus cabritos pasten junto a las tiendas de los pastores. Que tus cabritas, ¿a qué cabritas se refiere? Es decir, se está refiriendo a sus hijos. Es decir, uno de los pecados más grandes que Israel cometió, ¿sabe cuáles fueron? ¿Sabe cuál fue el pecado más grave que ellos cometieron? ¿Sí sabe usted? ¿Cuál fue el pecado más grave que ellos cometieron para con Dios? ¿Qué es lo que Dios les había dicho en Deuteronomio 6? Donde está el Shema. ¿Cuál fue el pecado más grave que ellos cometieron? Porque Dios les dio una orden a través de Moisés. El Señor les dice, y estas palabras las repetirás ¿a quién? A los hijos. Oye, A los hijos. y estas palabras que yo te prescribo hoy, le dice el Señor a Moisés, se las repetirás a tus hijos. ¿Andando a dónde? En el campo, cuando vayan a la ciudad, antes de acostarse, después de levantarse. Es decir, que los instruyeran en su palabra. Este fue el peor error que Israel cometió. Peor pecado. El no transmitirles. ¿Cómo? Dejar de instruir. Dejar de instruir. Este fue el peor error. Dejar de instruir a sus hijos. Porque al criarlos en los caminos del Señor, ¿qué iban a hacer sus hijos? Van a seguir. Y van a seguir el ejemplo. Recuerden lo que Dios le dijo a Abraham cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Qué fue lo que Dios dijo de Abraham? Dijo él, cuando él iba a destruir Sodoma y Gomorra, dijo, ¿habré de encubrir esto a Abraham? Mi amigo, ¿se lo habré de encubrir? Cuando que después de él, sus hijos y los hijos de sus hijos van a venir a mí. Oiga, es decir, iban a estar instruidos en su camino. Entonces, ese fue uno de los peores errores. El que él dejara de instruir a sus ovejas, a sus hijos. Porque hacer eso, hermano, hacer eso crea una familia o una sociedad que no quiere nada de Dios. ¿Por qué mucha gente no quiere nada de Dios hoy? ¿Por qué será? ¿Será que Dios es malo? ¿Será que la gente no lo quiere por malo? ¿Será que la gente no lo quiere a Dios porque exige mucho? ¿Por qué? ¿Por qué será que mucha gente no quiere de Dios? Porque no les han hablado. No los han instruido. ¿Se recuerda qué es lo que dice el proverbio? Hay un proverbio que habla de esto. Instruye, dice, al niño en su camino. ¿Y qué va a pasar? Cuando sea grande no se apartará de él. Y cuando sea viejo, no se va a apartar. Oiga, qué hermoso. Es decir, van a seguir siempre buscando a Dios, adorando a Dios. Instruir a un niño en el camino de Dios es lo mejor. Esa es la mejor herencia que se le puede dar. Fíjese que en la cultura israelita, en la cultura hebrea, ellos por lo general a sus hijos no les dejan herencia en cosas materiales. ¿Sabe qué es la mejor herencia que ellos les pueden dejar? A sus hijos. ¿Sabe cuál es la mejor herencia? La educación. Instruirlos en los caminos de Dios. Instruirlos.
Porque quizás ellos se pueden apartar por un tiempo, pero esa semilla que ha sido sembrada, algún día, Dios la va a hacer fructificar. Me la va a hacer fructificar. Es decir, ese fue el peor error. De no instruir. ¿Y por qué vivimos así? Porque la mayoría de padres, ellos no instruyen a sus niños. No los instruyen. Y cuando los llevan a la iglesia, solo los entretienen. Van creciendo sin aquella educación. Y a un momento que ellos deciden por sí mismos o se apartan de los caminos de Dios, quizás ya no regresan, ya les cuesta. Si algún día regresan algunos. Algunos dicen, no, fíjese que yo cuando era niño, mi mamá me llevaba a la iglesia. Pues sí, pues solo llevaba, no hubo instrucción. Entonces, ese es un problema. Entonces, eso pasa cuando no hay instrucción. Cuando eso se deja, afecta a la vida humana. Por eso es necesario que los padres eduquen a sus hijos. De ahí ya grande, ¿usted cómo lo va a hacer? ¿Qué busquen ahí? Ay, dice, hermano, ore por mi hijo, porque no quiere. Pues, ¿cómo no va a querer? Si usted lo dejó como animal. Lo dejó que hiciera lo que quisiera, sin instrucción. Es decir, por eso. O sea, cuando un hijo ya tiene cierta edad y él toma sus decisiones, ya no se puede. Por eso es que los niños en la cultura hebrea se educaban desde pequeñitos. Se educaban desde pequeños. ¿Por qué? Porque esa es la edad en que ellos pueden absorber todo y de ahí en adelante las cosas pueden ser diferentes. Si algún día toman una decisión de apartarse, tarde o temprano esa semilla que está ahí sembrada, eso no se va a perder. Al contrario, Dios lo va a hacer fructificar y es cuando vuelve. Y le digo esto, hermano, porque me recuerdo que cuando yo era pequeño, cuando estaba pequeño, junto con mi hermano, el que es mayor que mí, nos mandaban a una escuela dominical, lejos de donde vivíamos. Caminábamos, yo le voy a decir, quizás en este tiempo tenía entre 7 y 10 años. Estaba pequeño. Nos mandaban a la escuela dominical. Lejos, caminábamos hasta hora y media. Lejos, un lugar bien solitario. Llegábamos a la casa de un hermano que ya partió con el Señor, se llamaba Nandito, porque era un enanito. Se llamaba Fernando, pero decía enanito por pequeñito. Llegamos a la casa de él, sus hijos eran pequeñitos también, y me acuerdo que nos enseñaban la palabra, cantábamos, nos daban a veces refrescos para tratar de que nosotros nos motiváramos. Y así estuvimos yendo todo un montón de tiempo. Fíjense bien. O sea, pero cuando pequeñito me estuvieron instruyendo, sembrando, hablándome de la palabra de Dios. O sea, para mí ese tiempo fue algo muy bonito, muy especial, porque yo sentía que algo había ahí. Cuando crecí, oiga bien, ya cuando crecí y tomé mis propias decisiones, las cosas cambiaron. Porque yo me aparté de los caminos del Señor. Yo me aparté y viví muchos años apartado del Señor, que tampoco quería del Señor. Me recuerdo que me invitaban, me decían, no, ya vamos a la iglesia, no, como que me ha costado aprender a tomar y que lo dejen. Fíjense lo que yo decía. Si me ha costado aprender a tomar, ¿cómo lo voy a dejar así de fácil? Oiga, lo que no quería dejar. Yo no quería nada con el Señor. Así se lo soy honesto, no quería nada. No quería ni ser cristiano, ni mucho menos enseñar la palabra del Señor. No quería. Ahora, pero cuando el Señor me regresó, porque había algo en mi corazón, había una semilla desde pequeña. Amén. Y esa semilla hoy está fructificando. Esa semilla ahora está dando esos frutos. Porque ahora que conozco más a mi amado, como dice la fulanita, yo no quiero separarme de él. Yo no quiero. Lo que más quiero es acercarme, conocerlo más, conocerlo mejor. Porque si lo conozco mejor, lo voy a amar más todavía. Eso es lo que yo anhelo y deseo.
¿sí? Conocerlo, amarlo, tanto así que yo digo, Señor, mi último día, en esta estadía, en esta tierra, mi último día, que sea después de una predicación. Eso es lo que yo le pido al Señor. Que después de que yo predique, me lleve a descansar. O sea, eso es lo que yo le pido. Y le digo, dame vida, porque lo que quiero es aprender, estar aprendiendo más de tu palabra y dársela a conocer a tu pueblo, dársela a conocer a tus hijos, para que ellos te conozcan, para que ya no estén engañados. Ese es mi anhelo. Ese es mi deseo. Pero es lo que le digo. Por eso le dice, sigue el rebaño, sigue la huella, sigue el ejemplo. Y eso es algo muy hermoso, porque si usted se recuerda, Jesús dijo, ejemplo os he dado, ejemplo. Es decir, si alguien me quiere seguir, ahí están mis huellas, dijo el Señor. Ahí están mis pisadas. Y hubo un hombre que sí las encontró. Y se atrevió a decir, y dijo, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Por eso es que muchos de los escritos de Pablo los relacionan con el Señor. O sea, tienen una identidad que verdaderamente uno dice, wow, es como un clon. Era un clon. Ver al maestro y ver a Pablo. Su forma de hablar. Y no oiga lo que decía de Pedro. Su forma de hablar te delata que has estado con él. Es decir, su forma de hablar, todo eso ellos imitaron de su maestro. No de otros, sino de su propio maestro. Por eso que la recomendación aquí es, les dice, sigue las pisadas, sigue las huellas del rebaño anterior, estos ejemplos de estos buenos hombres. Y ahí junto a esos ejemplos apacienta a tus cabritos. Es decir, con esos buenos ejemplos. Eso es lo que está diciendo. Hermanos, dejamos hasta aquí la lectura de hoy, esperando que el próximo jueves Dios nos dé vida y de tiempo para poder seguir estudiando la palabra del Señor. Así de que vamos a hacer una oración y darle gracias al Señor por su bondad y su misericordia.